Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Mercedes Tezempupuche y vamos a hablar de la corrupción en el Perú. La corrupción en el Perú aparece por allá en el siglo XVI, en la época colonial, donde los colonos aprovechaban las debilidades de los pueblos indígenas, pueblos que en aquellos momentos se dedicaban a la minería. Apareciendo también en la época republicana en el siglo XIX-XX, otro tipo de corrupción. La corrupción acá era con la mercadería que entraba del extranjero, dándonos también así en la época donde aparece la Asamblea Constituyente en 1979, dándole paso a lo que hubo en la corrupción de 1980. 1980 fue una corrupción ya a punto extremo. Punto extremo, ¿por qué? Porque afectó lo económico, social y político, apareciendo después de ello como los casos más sonados de Odebrecht. Odebrecht, en uno de los casos llamados también Lavallato, en donde encontramos a los expresidentes como por ejemplo Alejandro Toledo, al fallecido Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, en donde fue tan sonado este caso que llegamos a afectar la reputación de nuestro país, la reputación hacia el pueblo peruano, porque esto fue expuesto a nivel mundial. Por lo consiguiente, también nos damos cuenta en el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo, en su mandato presidencial, uno de los factores que más afectó la estabilidad en su gobierno fue las repetitivas investigaciones judiciales a los altos funcionarios de su gobierno. En este sentido, a julio del mismo año, del 2022, Castillo ha realizado 57 cambios en 19 ministros de sus gabinetes. Castillo acumuló 5 investigaciones fiscales por cada cargo. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Guamaní Illanes. Respondiendo a la controversia, que sería la siguiente, ¿consideras que las formas de gobierno que se han tenido a lo largo de nuestra historia han incluido en la crisis de los partidos políticos que se tiene en la actualidad y en sus estrategias para permanecer en la esfera política? En este caso, sí, teniendo como resultado directo de estas circunstancias, el país ha profundizado su política, ¿no? El problema de la falta de representación, según las últimas investigaciones, ya que el Instituto Peruano de Investigación encontró el 85% de los peruanos que participaron en el estudio no apoyaron al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, la desaprobación hacia la presidencia ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de su administración, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. De manera similar, el 91% de los encuestados desaprobó el desempeño del expresidente. En todo ello, llegamos a la conclusión de que el rechazo de las organizaciones sindicales y del sector social contra el gobierno sigue siendo una tendencia política en el Perú, especialmente desde que la presidenta asumió el poder. La situación a nivel nacional es de gran descontento social causado por retrasos y falta de resultados en las investigaciones sobre las muertes durante protestas antigubernamentales. Eso también ocurrió en un contexto caracterizado por una fuerte presión social que exigía la renuncia de la presidenta, la suspensión del Parlamento y la celebración de elecciones generales anticipadas. Actualmente, el conflicto se organiza en toma a diversos partidos políticos que deben considerar por ello y por tanto nos centraremos en los conflictos recientes dentro de nuestro territorio en torno a cuestiones como el respeto de los derechos humanos. Este es un momento en el que no solo se aborda el orden jurídico y los límites del poder presidencial expresado en la Constitución de 1993, sino también el proceso de reforma estructural de la nación.
En el Perú actualmente es claro que para ello se requieren nuevos alineamientos partidarios que esperemos se presenten en el futuro no muy lejano para beneficio del pueblo, una estabilidad como país. Gracias.